Hola a todos, soy Manu y bienvenidos a un nuevo video. ¿Sabías que el trigo que estás comiendo hoy en día no tiene absolutamente nada que ver con el trigo que comían tus abuelos? Y no estoy hablando de un cambio menor. De hecho, un estudio publicado en el Journal of Experimental Medicine descubrió que el trigo moderno contiene unas proteínas llamadas inhibidores de amilasa tripsina, que activan los mismos receptores inflamatorios que las bacterias que activan en tu intestino. Básicamente, cada vez que comes pan, tu sistema inmune puede estar interpretando eso como una amenaza. En el video de hoy te voy a explicar exactamente qué le pasa a tu cuerpo cuando comes gluten, por qué a tanta gente le está cayendo mal y qué puedes hacer al respecto, porque no es moda, no es por uno creerse especial. El gluten es diferente que hace 50 años y cada vez más gente le cae mal. Desde ya te adelanto, la respuesta no es simplemente comprar productos sin gluten y ya, va un poquito más allá. Desde ya sé que vas a disfrutar muchísimo este video, así que me apoyarías un montón si ya mismo le das like antes de empezar. ¿Están listos? Bueno, comencemos de una hablando de qué es el gluten y por qué en teoría de la nada es un problema tan grande. Para entender qué está pasando, primero necesitamos entender qué es el gluten. El gluten es una proteína que se encuentra en el trigo, la cebada y el centeno. Es lo que le da al pan esa estructura esponjosa, elástica, deliciosa. Y sí, es verdad que los seres humanos llevan comiendo trigo durante miles de años, desde la revolución agrícola. Entonces, ¿por qué ahora tantas personas tienen problemas con él? ¿Por qué nuestros abuelos nunca tuvieron problemas con el trigo? La respuesta no es solo una y tiene varias capas. Entonces, primero, el trigo que existe hoy es el resultado de décadas de hibridación intensiva. En los años 60 se desarrolló lo que se conoce hoy en día como trigo enano o dwarf wheat, que pues es un trigo mucho más pequeño, pero al mismo tiempo produce más grano por hectárea. Esto fue súper importante para alimentar el mundo, pero el problema es que nadie se detuvo un segundo a evaluar qué efectos tenían esos cambios en la digestibilidad del grano. La estructura de las proteínas cambió completamente. Investigadores del Instituto Liebitz de Sistemas Alimentarios en Alemania analizaron 60 variedades de trigo cultivadas entre 1891 y 2010. Lo que encontraron fue que la cantidad total de gluten se mantuvo relativamente estable. La composición del gluten fue lo que cambió. La proporción de gliadinas, que son las fracciones más inmunogénicas, se alteró con respecto a las gluteninas. Básicamente la parte del gluten que más molesta al sistema inmune hoy en día es más prominente. Algo más importante que el gluten en sí. Y de hecho en el 2012 un equipo liderado por Juncken y Schupman publicó en el Journal of Experimental Medicine un descubrimiento súper importante. El trigo contiene unas proteínas llamadas inhibidores amilasa tripsina, conocidas como ATI. Estas proteínas no son gluten, pero vienen junto con él en el grano. Las ATI activan un receptor digamos que está unido a tu sistema inmune y es el mismo receptor que se activa cuando tu cuerpo detecta bacterias. Entonces básicamente llega el gluten con su aliado y tu cuerpo cree que le entró una bacteria. No estoy exagerando. Lo más importante de esto también es que un estudio publicado en Gastroenterology en 2017 confirmó que el trigo moderno tiene niveles de ATI activadores hasta 100 veces más altos que los alimentos sin gluten y que las variedades antiguas, ciertos trigos antiguos, tenían una actividad significativamente menor. Entonces digamos que eso es parte del problema, porque acá viene digamos que el problema real y es la permeabilidad intestinal. Hoy en día 2026 todavía hay muchos médicos convencionales que no toman en serio, pero la ciencia tiene bastante documentado
la permeabilidad intestinal, también conocida como intestino permeable o leaky gut. El intestino tiene un revestimiento formado por células que están unidas entre sí por unas estructuras llamadas uniones estrechas o tight junctions. Estas uniones funcionan como una barrera selectiva, entonces permiten que los nutrientes pasen a tu sangre, pero al mismo tiempo bloquean el paso de las toxinas, bacterias y proteínas muy grandes sin digerir. Cuando esas uniones se abren demasiado, sustancias como las bacterias que no deberían cruzar esa barrera lo hacen, y tu sistema inmune lo que hace es que reacciona con inflamación. Entonces, ¿qué tiene que ver el gluten con esto? El doctor Alessio Fasano, investigador de la Universidad de Harvard y el Massachusetts General Hospital, descubrió una proteína llamada sonulina. La sonulina es el único modulador fisiológico conocido de las uniones estrechas intestinales. Entonces, ¿qué pasa? Cuando comes gluten, específicamente la fracción del gluten llamada gliadina, esta se une a un receptor en las células intestinales y estimula la liberación de sonulina. La sonulina, a su vez, abre las uniones estrechas, aumentando la permeabilidad intestinal. Esto está publicado en Physiological Reviews y en Clinical Gastroenterology and Hepatology. Y aquí viene algo importante. Este efecto ocurre en todas las personas, no solo los celíacos. Un estudio del mismo grupo, del doctor Fasano, demostró que las biopsias intestinales, tanto de pacientes celíacos como de personas sin enfermedad celíaca, liberaron sonulina cuando fueron expuestas a la gliadina, que está presente en el gluten. La diferencia entre los celíacos es que la respuesta fue mucho más intensa y sostenida, mientras que en personas sanas fue más transitoria. Esto no significa que sea irrelevante, especialmente si estás comiendo gluten 3 o 4 veces al día todos los días, pues esa inflamación no baja. Cuando tu barrera intestinal está comprometida de manera crónica, proteínas sin digerir, fragmentos bacterianos y otras sustancias pasan a tu torrente sanguíneo. Tu sistema inmune las detecta literal como invasores y monta una respuesta inflamatoria. Si esto se repite día tras día tras día, lo que tienes es inflamación crónica de bajo grado, y esa inflamación sistémica se ha asociado con resistencia a la insulina, problemas de tiroides, condiciones autoinmunes, problemas de piel y hasta niebla mental. De hecho, el gluten para la salud mental es en muchas ocasiones muy problemático. La cosa es el pan moderno. El problema no es solo el gluten y las ATI de las cuales hablamos. Hay otros factores que lo hacen particularmente dañino. Primero, la carga glicémica o glucémica. Se puede decir de las dos formas. 2 tajadas o rebanadas de pan de trigo integral van a elevar tu azúcar en sangre más que 2 cucharadas de azúcar de mesa. Esto pues lo puedes verificar mirando el índice glicémico. El pan blanco tiene un índice glicémico aproximadamente de 75 y el pan integral de 74, o sea, es lo mismo. Sobre todo pues panes integrales comerciales que realmente tienen poca fibra. Eso significa que cada vez que comes pan estás provocando un pico de insulina. Y cuando tu insulina está crónicamente elevada, tu cuerpo entra en un estado de resistencia a la insulina, que es la puerta de entrada a la diabetes tipo 2, el hígado graso y la obesidad. Lo segundo es el procesamiento moderno. Tradicionalmente el pan se hacía con una fermentación larga de masa madre. Era un proceso que podía durar entre 12 y 48 horas. Y esa fermentación degradaba parcialmente el gluten y reducía los fitatos. Estos son antinutrientes que bloquean la absorción de minerales. El pan que la mayoría de humanos en el mundo compra hoy en el supermercado se hace con levadura comercial de acción rápida. Y el proceso de un pan completo
puede demorar 1 a 3 horas en vez de 48 horas. Entonces no hay tiempo para que ocurra esa predigestión natural. El resultado es un pan con gluten intacto, más antinutrientes y aparte con aditivos como el gluten vital de trigo que se agrega para mejorar textura. Y sí, de hecho la industria le agrega gluten extra al pan. Entonces muy diferente un pan casero de masa madre y vamos a hablar incluso de mejores alternativas. Lo tercero es el glifosato. En muchas regiones, especialmente en Norteamérica, el glifosato se aplica al trigo antes de la cosecha como desecante para acelerar el secado. Es un herbicida que se ha asociado con alteraciones en la microbiota intestinal en estudios con animales. Aunque la investigación en humanos todavía está en desarrollo, lo que sí sabemos es que estamos expuestos a niveles de residuos químicos en los granos que nuestros abuelos simplemente no tenían. O sea, es que por donde lo miremos, el pan de hoy en día no se parece nada al pan de hace 60 o 70 años. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cuál es el enfoque práctico? Acá depende mucho de tu salud hormonal, pero en general, ¿deberías dejar de comer pan? Mi respuesta es depende de tu situación, pero la gran mayoría de personas reducir drásticamente o eliminar el pan de trigo moderno, sí o sí, comas alto o bajo en carbohidratos, eliminar el gluten va a traer beneficios que se notan súper rápido. Adicionalmente, si tienes resistencia a la insulina, diabetes, alguna condición autoinmune, problemas digestivos crónicos o inflamación crónica, yo personalmente te recomendaría eliminarlo por completo durante al menos 30 días. Y quiero que mires cómo responde tu cuerpo. Muchas personas de una reportan y notan mejoras en digestión, energía, claridad mental, reducción de hinchazón abdominal en las primeras semanas. Entonces, la solución no es simplemente como comprar productos sin gluten de supermercado que siguen siendo igual de ultraprocesados, porque la mayoría de estos productos reemplazan la harina de trigo con almidones de maíz, papa, tapioca, incluso son a base de harina de arroz que van a disparar tu glucosa igual o más que el pan normal. Entonces básicamente estás cambiando un problema por otro. La clave está, yo diría que en enfocarte en alimentos reales. Mira, yo sé que el pan, de verdad, dejar el pan es una de las cosas más difíciles que hay. Yo personalmente no me imaginaba mi vida sin pan y por eso aquí en mi canal de YouTube tengo cientos de recetas completamente gratis de panes y postres, todo tipo de preparaciones sin gluten, sin azúcar y bajas en carbohidrato que saben increíble. Yo, aparte pues de tener una maestría en nutrición, trabajé durante 17 años en la industria de alimentos. Yo sé lo rico que es el pan normal, pero también sé lo malo que puede ser para la salud. No creo que tengas que sacrificar, dejar de comer pan para toda la vida, pero sí hay formas de hacerlo que son mucho más amigables, no solo para tus niveles de azúcar en sangre, sino para tu sistema inmune y todo esto. Yo personalmente soy intolerante al gluten, altamente intolerante. Yo hoy en día no puedo comer gluten, no me enfermo horrible. Entonces, todas mis recetas son libres de gluten. Si quieres probar cómo se come rico sin gluten, creo que estás en el lugar correcto. Y en general, aparte de panes keto, la base de tu alimentación debería ser proteína de calidad como huevos, pescados grasos, carnes de animales bien alimentados, mariscos, grasas saludables como aceite de oliva, aguacate, aceite de coco, vegetales bajos en carbohidrato que hay de verdad sin fin, incluso frutas bajas en carbohidrato como los frutos rojos. Y si además a todos estos cambios incorporas ayuno intermitente, le vas a dar a tu intestino un descanso que le permita reparar esas uniones estrechas que el gluten pudo haber afectado. Durante el ayuno, de hecho, tu cuerpo activa la autofagia, que es ese proceso de limpieza celular que te ayuda a regenerar el tejido intestinal dañado. Mira, solo porque yo soy intolerante al gluten, no se trata de demonizar un alimento ni de crear miedos para nada, pero sí se trata de entender por qué el pan que comemos o comíamos hoy no es el mismo que se comía hace 100 años, ¿cierto? Entonces, ese cuento que mi abuelo nunca fue intolerante al gluten, claro, pues era otro trigo, no tiene nada que ver con lo que comemos hoy el día. Y el trigo ha cambiado.
No solo eso, el procesamiento de los panes ha cambiado y los químicos que le echan al trigo han cambiado y tu cuerpo, la verdad, responde a todo eso. Entonces, esa información quería explicarles un poco por qué es tan dañino para el cuerpo y no es solo como tenerle miedo al pan y ya. Si es tu primera vez viéndome, me presento rápidamente. Mi nombre es Manuela Echeverry. Yo misma cambié mi alimentación a una muy baja en carbohidrato y libre de gluten ya hace casi 9 años. Mira, comer de esta forma me devolvió completamente el control de mi salud física y mental. Y es por eso que me emociona tanto estar acá en YouTube todos los días compartiendo contigo no solo mi experiencia personal y mis recetas, como te comenté, también tengo una maestría en nutrición y dietética y me apasiona entender cómo la comida afecta a nuestro cuerpo, qué cambios reales podemos implementar para tomar el control de nuestra salud por medio de la alimentación. Te hablé de mis recetas de panes, espero que te suscribas al canal. Más de 3.800 videos gratis. También si viste el video hasta acá me apoyarías un montón si dejas el emoji de un pan. Cuéntame si el día de hoy tú consumes gluten de vez en cuando, si lo dejaste, y en la cajita de descripción te voy a dejar todos mis recursos adicionales. También tengo cursos de panadería y pastelería saludable, libros de cocina, mejor dicho. Todo te lo dejo ahí abajo. Muchísimas gracias por ver el video hasta acá. Muchas gracias por darle like y compártelo con alguien que necesite escuchar esto. Una vez más, si les gustó el video denle like y nos vemos mañana. Chao.